Dios les bendiga. Hoy les voy a traer el tema la idolatría del hombre. Por segunda ocasión fue cambiada la palabra. Pensaba traer otro tema, pero en el último momento Dios me motivó a cambiar el tema. No creí que eso me sucediera a mí. Bueno, vamos al tema. Muchos creemos por ignorancia, por rebeldía, porque no queremos nada con Dios. Muchos creemos en un santo que tenemos en nuestra casa, en una imagen, en una estatua, en un papel, en un yeso, en un fierro, en un objeto que es de plata, que es de oro, que es de fierro, cualquier cosa. Nos inclinamos hacia esos objetos, hacia esas imágenes que no ven, que no escuchan, que no respiran, que no tienen aliento. Esas imágenes son hechas por hombres. Los hombres, por rebeldía, por ignorancia, porque no leen la palabra de Dios, adoran a esas imágenes. Dios castiga la idolatría. Dios castiga al que no le sirve. Dios castiga al que no lo obedece. Vamos a ver qué es la idolatría. La idolatría es estar contra Dios. La idolatría es ofender a Dios. Es no creer en Dios. Es estar a contra de la voluntad de Dios. Dios es un Dios celoso. Es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios que castiga al rebelde, que castiga al que no le sirve, que castiga al que adora a Satanás, al que adora a Baal, al que adora a otros dioses, al que adora a imágenes fundidas hechos por el hombre. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la idolatría. Nos vamos a Éxodo 20, del 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como ven, la palabra de Dios dice, no nos inclinaremos hacia imágenes hechas por el hombre, porque Dios es un Dios celoso, castigador, que castiga al que no le sirve, castiga al que no le obedece, castiga con más razón al que anda en idolatría. La idolatría son esas imágenes. La idolatría son esas imágenes que tienes en tu casa, esos cuadros con fotos de vírgenes, de santos, de personas que fueron como tú y yo. Esas vírgenes que tienes en tu casa fueron personas comunes y corrientes. No las tienes por qué honrar, no las tienes por qué alabar, no las tienes por qué adorar. Esas imágenes, esas personas son como tú y yo. Esas personas murieron, esas personas ya no ven, ya no sienten, ya no respiran, ya no tienen aliento, no oyen, no escuchan, están muertas. Dios vendrá por su pueblo. Si esas personas hicieron la voluntad de Dios, si fueron santos esas personas, será igual que nosotros, serán como Pablo, serán como yo, serán como tú que andas en el camino de Dios. Aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que obedece a Dios, aquel que sirve a Dios, aquel que cree en Jesucristo, ese será salvo, ese anda en el camino de Dios. Dios se agrada de él porque le sirve. Dios tiene preparado bendiciones. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama. Dios envió a su Hijo unigénito. Antes todos éramos pecadores, nacimos siendo pecadores por un solo hombre, Adán y Eva, que pecaron. Todos nacimos pecadores, no éramos salvos, no teníamos esperanza de vida eterna, moríamos, íbamos al Seol. No había un redentor, no había una persona que haya venido al mundo y haya sido salvo. Dios, por su misericordia, por su amor, envió a su Hijo único, a Jesús, lo envió al mundo a morir por nosotros. Jesús vino a sacrificarse por nosotros. Por medio de Jesús, por medio de su sangre que derramó en la cruz, somos salvos. La salvación es por medio de fe. No hay un camino
hacia la salvación si no es por Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres salvo. No hay otro mediador, ninguna virgen, ningún santo, ningún hombre te puede salvar más que Jesús. Jesús es el único camino. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:13. Porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera de Juan 5:12. 5:12. Al que tiene al Hijo tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo hay un mediador y ese es Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Porque si confesares que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo hay un camino hacia el cielo, ese es Jesús. Tú, si tienes una virgen, si tienes una estatua, si tienes algo hecho por el hombre, una fundición de oro, de plata, si tienes una imagen de papel, de cardón, de yeso, eso es idolatría. Dios condena la idolatría. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Mateo 22:36 le dicen los discípulos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchos no amamos a Dios porque servimos a otros dioses. Servimos a imágenes de cartón, de yeso, de oro, de plata, de hierro, estampitas de vírgenes, de santos, estatuas, retratos. Eso es idolatría. Todo lo que queremos en este mundo, todo lo que amamos más que a Dios, es idolatría. También las cosas materiales, no solamente los ídolos. Tú que te afanas por tener riquezas, tú que trabajas para tener más cosas, tú que trabajas para tener más dinero, que miras al dinero como un Dios, que adoras al dinero, eso es idolatría. Tú que tienes tu carro, que tienes tu casa y te admiras de ti mismo, que estás orgulloso de lo que tienes, trabajas para lo que tienes, vives para lo que tienes, amas más tu carro que a Dios, amas más a tu casa que a Dios, te amas más a ti que a Dios. Eso es idolatría. Incluso si tú cuidas tu cuerpo, si tú haces ejercicio para tu cuerpo, si tú admiras tu cuerpo, si tú amas tu cuerpo, si tú te amas a ti más que a Dios, eso es idolatría. Porque estás idolatrado con tu cuerpo, estás idolatrado con tus bienes, estás idolatrado con el dinero. Eso es idolatría. No necesariamente hay que hacer un ídolo, hay que adorar una estatua, hay que adorar a una imagen fundida. Dios se ofende, Dios se molesta, Dios se disgusta. Muchas personas dicen: Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama. Sí, cierto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor, es un Dios que se enoja, es un Dios que castiga la maldad, es un Dios que aniquila, es un Dios que manda su ira hacia las personas que no lo obedecen, los mata, los enferma, les manda catástrofes, les manda enfermedades, les manda desastres, terremotos, les manda miseria, les manda ruina, les manda de todo por andar en la desobediencia. Ahorita, ¿por qué creen que hay muchas enfermedades? Mucha gente se está muriendo, está el coronavirus. Muchas personas dicen: eso no existe. Pero Dios ahorita está disgustado con nosotros porque muchos no servimos a Dios, muchos andamos bajo nuestro propio camino, no obedecemos a Dios, no servimos a Dios, no adoramos a Dios, adoramos otras imágenes, otras estatuas, otros ídolos
que el diablo, el demonio, los pone para que nosotros no busquemos a Dios, para que no seamos salvos, para que no tengamos el paraíso, para que no tengamos la vida eterna, para que no creamos en Jesús, para que nos creamos nosotros sabios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muchos, en nuestros propios pensamientos, nos creemos sabios. Decimos: yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios, Dios no existe. Morimos y ahí quedamos. Muchos, bajo nuestra propia sabiduría, porque Dios nos ha destruido la sabiduría para que no tengamos entendimiento. Dios ha destruido la sabiduría de aquellos que no lo obedecen, de aquellos que adoran a Baal, que adoran al demonio, de aquellos que adoran a la Santa Muerte, de aquellos que son brujos, que son hechiceros, de aquellos que tienen su Virgen de Guadalupe, su Virgen María, sus santos, San Martín de Porres, San Martín Caballero. Cada nación tiene su ídolo, dice la palabra de Dios. Los ídolos de las naciones son oro y plata, obra hecha por las manos de los hombres. Tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no escuchan, y tampoco hay aliento en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen, y aquellos en los que ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Levi, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Dios quiere que solo a Él le adoremos. Dios quiere que solo a Él sirvamos. Dice la palabra de Dios en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y más grande de la ley, de los profetas. Muchos no amamos a Dios, muchos no andamos en obediencia hacia Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. En Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo de que solo a Dios adoremos. Jesús es el camino hacia el cielo. Jesús es el Hijo de Dios. También está el Espíritu Santo, pero lo correcto es adorar a Dios. Si tú adoras a Jesús, no hay problema. Jesús es el mediador para llegar a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 14:13: porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es un mediador. Si no tenemos a Jesús, no somos salvos. Si no tenemos a Jesús, no vamos con Dios. Si no tenemos a Jesús, estamos muertos. Jesús derramó su sangre por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pero si tú tienes otra persona que no es Jesús, que no es el Espíritu Santo, que no es Dios, estás en contra de Dios. Dios se molesta por la idolatría. Dios está airado porque no lo buscamos, porque no lo servimos, porque hacemos lo que queremos. Somos como animales irracionables. Podemos leer la Biblia, pero no entendemos, no tenemos entendimiento. Dios nos ha quitado el entendimiento por la desobediencia, porque nos creemos sabios, porque creemos que no necesitamos a nadie, porque creemos que vamos a morir, y allí termina todo. Dios es un Dios de amor, porque Dios nos amó. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos seamos salvos, que no nos pierdamos. Dios quiere
que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Dios quiere que estemos con Él allá en el cielo, pero nosotros somos tercos, nosotros no obedecemos a Dios. Somos como el pueblo de Israel, que Israel fue un pueblo reunente, fue un pueblo que siempre se quejó, fue un pueblo que desobedeció a Dios. Dios les decía: no tengas ídolos, no te contamines, no te juntes con las naciones, porque te vas a contaminar, se te van a pegar los dioses de ellos. Eran tercos, eran desobedientes, hacían lo que ellos querían, andaban en idolatría, andaban consultando a Baal, a demonios, a dioses, hacían altares a las montañas, le rendían culto a demonios, a diablos, en los altares que ellos mismos hacían, sacrificaban a sus propios hijos, los pasaban por el fuego. Era un pueblo reunente. Por eso Dios a los reyes cada rato los castigaba, los entregaba a otras naciones por desobedientes. Algunos Dios permitía que murieran en la guerra, que otras personas los mataran por la desobediencia. Dios les traía mal a sus casas, a sus descendencias, hasta la tercera, cuarta generación, por la desobediencia. La maldición entraba en ellos por la desobediencia. Israel fue un pueblo rebelde. Así muchos nosotros somos rebeldes ante Dios. No obedecemos, andamos bajo nuestro propio camino, hacemos lo que queremos. No tenemos inteligencia para buscar a Dios, para servir a Dios. Dios está en cualquier lugar. Dios está aquí en mi casa. Dios está en la calle. Está cuando voy en mi carro. Cuando estoy en la iglesia. Dios está con el que le sirve, con el que hace su voluntad, con el que le teme, con el que se santifica, con el que lo busca, con el que ora, con el que ayuna, con todo aquel que es buena persona, que ayuda a su prójimo. Cuando le pedimos a Dios, Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia, porque servimos a Dios. Pero aquel que no escucha a Dios, Dios le acarrea maldición, Dios le acarrea males, le acarrea enfermedades, le acarrea la muerte. Aquí en el libro de Primera de Reyes vemos un ejemplo. Cuando estaba el rey Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fue un rey que se casó con Jezabel, una profetisa del diablo, una profetisa del demonio, una profetisa que lo incitaba a pecar, que lo incitaba a adorar baales, a adorar dioses, a hacer altares en las colinas, a hacer sacrificios hacia otros dioses, hacia baales. Fue una persona que se contaminó. ¿Por qué se contaminó? Porque desde un principio desobedeció a Dios. Dios les dijo: no tengan parentesco con las ciudades vecinas, porque ellos adoran otros dioses, ellos adoran a Baal, ellos no me sirven, son malas personas, están contaminados. Así como Salomón fue una persona usada por Dios, una persona que Dios le dio sabiduría, una persona que fue muy rica, una persona que tuvo muchos bienes. Dios lo prosperó, reinó en Israel y reinó con sabiduría, reinó muy bien. Salomón tenía todo, Salomón no le faltó nada, tenía lo que ningún hombre tuvo, lo que ningún rey tuvo. Pero Salomón se contaminó. Salomón amaba a muchas mujeres. Salomón tuvo muchas mujeres, tuvo esposas, tuvo concubinas. Esas mujeres lo pervirtieron. Salomón al último adoró a dioses, adoró a baales, desobedeció a Dios. Dios castigó a Salomón. Dios le quitó su trono, le quitó su reino. Dios tuvo misericordia por David. Aún le dejó su descendencia, aún le dejó un retoño, solamente le dejó un reino. De 12 reinos, de tener todo, solamente uno. Un reino le dejó. Nos vamos al libro de los reyes, Primera de Reyes, con Acab. Acab fue un rey desobediente. Acab se casó con Jezabel. Jezabel lo incitaba a pecar, lo incitaba a hacer lo malo, lo incitaba a hacer altares en las colinas, en los cerros, en las montañas, altares para dioses, para baales, para ofrecer sacrificios. No solo eso, también el pueblo estaba contaminado, sirviendo a ídolos, sirviendo a baales, sirviendo a demonios. Dios por eso estuvo molesto. Dios envió a Elías
al único profeta que quedó de los profetas de Dios, porque Jezabel, por su maldad, por las órdenes que le daba el demonio, Baal, Satanás, era una profetisa de Satanás, de Baal. Jezabel mató a todos los profetas de Dios y solamente quedó Elías. Dios le habló a Elías, le predijo que la ciudad de Samaria, en ese tiempo, Acab estaba en Samaria, que la ciudad de Samaria iba a tener una sequía por mucho tiempo. Dios a Elías, por ser obediente, por hacer su palabra, por servirlo, le dijo: vete a un lago, a un río. Era un río. Le dijo: vete a un río, allí te quedas. Allí se quedó por días. De allí comía agua. Dios envió a unos cuervos, a unos pájaros, a que le enviaran comida. Esos cuervos venían en la mañana, venían en la tarde, y le traían alimento a Elías, al profeta de Dios. Y le traían comida, le traían carne. Al profeta que hacía la voluntad de Dios, al profeta que era usado por Dios, al verdadero profeta de Dios, Dios lo alimentaba por medio de los cuervos. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso para aquellos que lo aman, para aquellos que lo obedecen, para aquellos que andan en su camino, para aquellos que hacen su voluntad. Después se secó ese río, Dios lo movió y se cambió el lugar. Pero en ese tiempo Dios le dijo: ve, preséntate ante Acab. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Acab tenía 400 profetas de Baal, profetas que adoraban a Baal, al demonio, al diablo. El diablo tenía a Baal por demonio. Esos profetas eran los que contaminaban al pueblo, los que pervertían a Israel. Esos profetas los manejaba Jezabel y Acab. Dios mandó a Elías a que fuera con Acab. Y Elías le dijo a Acab: trae a los profetas, preséntalos ante el pueblo. Vamos a hacer un holocausto, un sacrificio hacia un becerro, hacia un animal. Tus profetas en un altar y yo en otro altar. Los profetas estuvieron de acuerdo, Acab estuvo de acuerdo. Los profetas desde la mañana danzaban, brincaban, se cortaban el cuero, se sajaseaban, se picaban con danzas, se sacaban sangre para ofrecer lástima a los ídolos que no oían, que no escuchaban, que no tenían aliento, que estaban muertos. Esos ídolos, Baal, al que adoraban por la voluntad de Dios, ese ídolo no vino, porque es un ídolo muerto, porque es un ídolo que no ve, que no escucha, que no tiene aliento, que no habla, que no siente. Estuvieron danzando, estuvieron bailando todo el día y no pasó nada. Y el profeta Elías le dijo al pueblo: echen agua alrededor del holocausto. Y echaron 3 veces agua. Y se llenó la zanja de agua, todo el altar lleno de agua. Cuando el profeta Elías oró a Dios, inmediatamente hubo fuego en ese holocausto, en ese sacrificio hacia Dios. Hubo fuego. Y toda la gente, el pueblo de Israel, se arrodilló, adoró a Dios, porque creyeron en Dios, porque Dios estaba allí, porque ese fuego vivo, Dios lo trajo. Elías compitió contra 400 profetas de Baal que no pudieron hacer nada. Inmediatamente, cuando ardió el fuego, cuando todo el pueblo adoró a Dios, Elías dijo: agarren a los profetas, agarren a los profetas. El pueblo agarró a los profetas, el pueblo secuestró a los profetas. Eso venía de Dios. Dios castiga la idolatría, Dios castiga el pecado, Dios castiga la desobediencia. En ese mismo instante, Elías los degolló a todos los profetas. Fueron muertos, les fue cortada la cabeza, el cuello.
Ese castigo venía de parte de Dios. Este castigo, a pesar de haber muerto, ese castigo Dios se los tenía. En aquel tiempo, en la ley de Moisés, la idolatría era castigada con muerte. Al que desobedecía a Dios lo pedreaban, lo castigaban. Así que no había pecado. Allí murieron los 400 profetas. Dios, por su misericordia, dejó vivo a Acab, al rey de Israel. Lo dejó vivo por un tiempo, por unos años. Pero Elías le profetizó que iba a morir. Y ciertamente, sí murió. Murió en la guerra. Murió cuando fue a hacer la guerra al rey de Siria. Fue disfrazado con el rey de Judá. Fue disfrazado. Y allí no hubo guerra, sino que un soldado rival de Judá lanzó al azar una flecha con su arco, y esa flecha llegó directamente a Acab. Traía herradura, traía coraza, pero entre medio de la abertura de la coraza, por allí le entró la flecha y fue muerto ese día por la desobediencia, porque consultó Baales, porque no adoró a Dios, porque lo desobedeció. Ahora vamos a ver qué le pasó a la esposa de Acab, Jezabel, que era profeta de Baal, profeta del diablo, profetiza del demonio. También Elías le profetizó que iba a morir, que iba a ser comida por los perros y que no iba a quedar parte de su cadáver, parte de su carne se la comerán los perros. Y también así fue. Efectivamente, lo que Dios dice, eso se hace. Jezabel fue muerta, fue lanzada de la ventana, de una casa alta, fue lanzada de la ventana y cayó y murió. Y allí los perros se la comieron. No quedó carne, solamente quedó el cráneo, quedaron las manos. Todo el cuerpo, la carne fue comida y quedó irreconocible. Fue el castigo que Dios le mandó, fue el castigo que Dios le dijo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Primera de Reyes 18, del 16 al 40. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta,
porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hadzlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hadzlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Como aquí estamos viendo, Dios es un Dios consumidor, es un Dios de ira, es un Dios de fuego consumidor, es un Dios que castiga al que no lo obedece, es un Dios que castiga el pecado. Entre esos reyes está Jeroboam, Romboam, Salomón. Al último lo castigó, lo bendijo, pero al último lo castigó. Hay muchos en la Biblia, muchos, donde Dios castiga el pecado, Dios castiga la desobediencia. Ahora vamos al libro de Deuteronomio 28, para ver las consecuencias de la desobediencia, para que vean que Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor, es un Dios que castiga al que le desobedece. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante.
Jehová te herirá en la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán. Desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a tu hermano, y a la mujer de tu seno, y el resto de tus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido.
y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros, en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Como ven, solo hay dos caminos: obedecer a Dios o desobedecer al Dios. El obedecer a Dios acarrea las bendiciones de Dios, que son las bendiciones hacia la obediencia. El desobedecer a Dios acarrea un camino, que son las consecuencias de la desobediencia, que ya miraron en Deuteronomio 28. Tú decides, ¿qué quieres? ¿Las bendiciones de Dios o el castigo de Dios? Dios te bendiga.